paralelos, completamente paralelos. Lerroux fue masón y fue un político importante en Cataluña en estos momentos, pero bueno, fue un tipo bastante impresionante y bastante ganadura en su juego político y en su juego masónico. Cuando estuvo en Hospitalet, me parece, de Llobregat, en un día le dieron todo el bachillerato, y cuando estuvo en Santa Cruz de Tenerife, en un día le dieron toda la licenciatura en Derecho. Por eso un amigo profesor que tenemos allí en La Laguna ha jurado que si algún día llega a ser rector, lo primero que hará será destituir el título de abogado de Derecho de la Cruz. Bueno, aquí también el termómetro, pues justo, grado 33, ¿no? Está jugando constantemente. Otra portada precisamente una cena que hacen en honor de Lerroux en Madrid. Otra portada de Gracia y Justicia. Nuevamente hazaña, con la ley del embudo y los elementos. Hazaña nuevamente en la cuestión de las abiertas. Cómo la masonería es identificada con el misterio, con los duendes, aunque aquí en tanto afeminados, se ve y no se tocan. Aquí tenemos los socialistas, comunistas, anarquistas y los masones, ¿no? Los masones ya, pero ya el contubernio, ya lo tenemos muy claro. Revenerable, el papelucho este nos está poniendo en el libro, porque ya se nos va conociendo todo el mundo, ¿no? Siempre los disfrazan así con capuchón. Lo mismo aquí, la masonería, una cosa misteriosa en ese castillo. El masón ordenando a los políticos, Lerroux, Martínez Barrio, Azaña, Domingo, etc. Esto la víspera de las elecciones, cuando ganó el Frente Popular, lo que creían que iba a suceder, que iban a echar de España separatismo, masonería, comunismo. Cuando en realidad luego fue al revés. Los 4 chirimbolos, aquí ya está metido el martillo y la hoz, el compás y también la estrella con la que se identifica el separatismo en esos momentos. Pero lo mismo ocurre en ciertos países árabes, hasta en Turquía les da una patada al para cual el gorro frigio y la retina, ¿no? La masonería y el separatismo. Aquí tenemos la masonería y el comunismo. Nuevamente el guiñol, socialismo.